Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcial Mesa Díaz. Soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Es para mí un gusto y un placer estar compartiendo nuevamente con ustedes un hermoso mensaje de la poderosa palabra de nuestro Dios. Agradezco primeramente a nuestro Dios por esta bendición, pero también a la plataforma de empoderamiento familiar que muy cordialmente nos hace esta invitación y nosotros con todo el gusto del mundo la aceptamos. Pero también agradecemos a todos y cada uno de ustedes los que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Hoy queremos compartir un hermoso devocional que está basado en Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12 y le hemos titulado El ministerio de Juan el Bautista. Vemos y aprendemos que en los primeros 10 capítulos del Evangelio de Mateo, Mateo registra la revelación del rey a la nación de Israel. En los capítulos 1 y 2, Mateo da su ascendencia y nacimiento, mostrando a partir de los profetas que Jesucristo es el rey de Israel. En el capítulo 3, Mateo presenta al rey Jesús mediante su precursor, Juan el Bautista. Veamos el mensaje de Juan el Bautista en los versículos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, el capítulo 3. Dice: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tengamos en mente que el reino se está ofreciendo a los judíos, y como precursor del rey, Juan le pedía a la gente que se arrepintiera de sus pecados, que cambiaran de opinión y se prepararan para el rey. El Señor Jesucristo predicó este mismo mensaje, pues Mateo capítulo 4 versículo 7 nos dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también los discípulos de Jesucristo predicaron este mismo mensaje, pues Mateo 17 dice: Yendo, prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la nación de Israel rechazó al rey Jesús, el reino les fue quitado. Pues también Mateo capítulo 21, versículos 42 y 43 nos dice que Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Juan dio cumplimiento a la profecía de Isaías 43 que dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan fue humilde y rústico en sus maneras y su vestido. Su vestimenta recordaba al profeta Elías. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice que Dios prometió que Elías vendría antes del terrible día del Señor. Los judíos le preguntaron a Juan si era Elías, y Juan lo negó. ¿Eres tú Elías?, le dijeron. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Sin embargo, si los judíos hubieran recibido a su rey, al rey Jesús, Juan hubiera sido ese Elías. Juan vino en el espíritu y poder de Elías, pues el Evangelio de Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan era más bien de arrepentimiento. Mateo 3:11 dice: Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su bautismo era del cielo y tenía dos propósitos. Uno, introducir a Cristo a la nación de Israel. Pues Juan 1:31 dice: Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Y el segundo propósito es preparar sus corazones para la venida del Rey. Los judíos bautizaban a los gentiles, que se convertían en prosélitos, es decir, en discípulos o seguidores, pero Juan bautizaba a los judíos. En Mateo capítulo 3, de los versículos 7 al 12, nos enseña que vinieron los fariseos y saduceos a Juan. Veamos los versículos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos eran legalistas literalmente hablando. Ellos convirtieron la ley en una carga. Los saduceos eran liberales que negaban mucho del Antiguo Testamento. En 3 ocasiones a los fariseos se les llamó generación de víboras, por Juan el Bautista y por el Señor Jesús. Mateo 12:34 nos dice: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Satanás es una serpiente, y estos hombres eran hijos de Satanás. Juan 8:44 dice: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Los fariseos eran enemigos de Cristo. Veamos la necesidad que tenían los fariseos, de los versículos de 9 al 12. Usted léalo en su propia casa y ya usted lo comprobará. Los fariseos y saduceos dependían de su relación humana con Abraham para salvarse. Ellos, como Nicodemo, en Juan capítulo 3, tropezaban con la verdad de que necesitaban nacer de nuevo. Aprendemos que Dios va a la raíz de nuestras vidas, porque la raíz determina el fruto. Dice Mateo 3:8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Con su predicación, Juan el Bautista despertaba las conciencias para que sintieran el peso de sus pecados y desearan un cambio, alistándose para recibir al Salvador. Así también debe ser la predicación de hoy: algo que penetre, que redarguya y haga sentir hondamente la necesidad de verdadera conversión a Cristo y de un testimonio que compruebe esa conversión. Algo que llegue no solo al pueblo, sino también a sus gobernantes. Algo que no solo toque los oídos externos, sino que también produzca un cambio interior y así prepare para la venida del Señor. Hoy te pregunto a ti que me escuches: ¿te gustaría entregar tu vida al Rey y Señor Jesucristo? Te invito a que hagas esta oración conmigo.
Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti en mis pensamientos, con mis palabras y con mis hechos. Te ruego que me perdones todos mis pecados, me limpies de toda maldad y me permitas vivir relacionándome contigo a partir de este momento. Señor Jesús, hoy en este día te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida y acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias por perdonarme y salvarme. Ayúdame a tener una vida que sea agradable a ti, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y primeramente Dios, nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.